Hola, me llamo David Coleman y tengo 35 años. Estoy sentado aquí, en una pequeña granja de abejas en el campo de Oregón, escuchando el zumbido de las colmenas. El olor dulce de la miel se mezcla con el aroma de la hierba seca y la tierra, como si todo el mundo respirara conmigo. Las abejas van de un lado a otro, cada una con su tarea, y me veo reflejado en ellas. Soy un hombre que vivió por el deber y por su familia, aunque esa familia me rompió el corazón muchas veces. Mi historia no empezó aquí, entre abejas y campos verdes. Todo comenzó mucho antes, en un pueblito cerca de Portland, donde crecí con sueños grandes y un corazón lleno de responsabilidades. Nací en una familia de clase media. Nuestra casa estaba al final de una calle llamada Belmont, donde en otoño las hojas se ponían rojas como el fuego que ardía en el porche. Nuestra casa era de 2 pisos, pintada de blanco, con una cerca de madera ya vieja por el tiempo. Mi papá, James Coleman, trabajaba en un banco. Tenía el pelo entrecano, siempre vestía muy bien, pero sus ojos siempre estaban fríos, como si todo el tiempo estuviera haciendo cuentas en su cabeza. Era alto y delgado, con una nariz grande que lo hacía ver más serio de lo que era. Mi mamá, Linda, era todo lo contrario. Le gustaban los vestidos con flores de colores, tenía el pelo rizado y rubio, pero su carácter era duro y muy crítico. Ella trabajaba medio tiempo en una peluquería, pero casi siempre estaba de compras o saliendo con sus amigas. No éramos pobres, pero la forma en que gastaban el dinero siempre me preocupaba. Yo tenía un hermano menor, Mark, que era 4 años más chico que yo. Mark era un niño muy listo y tímido, con ojos grandes que siempre me miraban como si yo fuera su héroe. Crecimos en una casa donde había muchas risas, pero también muchas peleas. Mis papás no eran buenos para ahorrar. Pedían préstamos para comprar coches nuevos cuando los viejos todavía servían. Hacían fiestas caras para presumir con los vecinos y nunca pensaban en ahorrar para el futuro. Mark y yo, aunque estábamos chicos, aprendimos rápido a hacer las cosas diferentes. Compartíamos las tareas. Yo cortaba el pasto y lavaba los trastes, mientras Mark limpiaba la casa y lavaba la ropa. No queríamos ser una carga más para nuestros papás. Aunque a veces me preguntaba si de verdad les importábamos. Cuando cumplí 18 años, tuve que tomar una decisión importante. No quería quedarme en ese pueblo donde todo se sentía ya escrito. Quería hacer algo grande, algo que importara, y sobre todo, quería ayudar a mi familia a estar bien. Así que decidí meterme al ejército de Estados Unidos. El día que firmé los papeles para enlistarme, mis papás solo asintieron, como si ya lo esperaran. Mark fue el único que me abrazó fuerte y me dijo al oído, «Cuídate mucho, David». Yo sonreí, le despeiné el cabello y le prometí que volvería pronto. El ejército no fue un sueño fácil. Los días de entrenamiento me dejaban cansadísimo, pero también me hicieron fuerte y disciplinado. Aprendí a estar tranquilo cuando había problemas, a trabajar en equipo y a poner mis metas primero, antes que el miedo. Mis compañeros, chavos de todo el país, se volvieron como mi segunda familia. Compartíamos historias de dónde veníamos, de nuestros sueños y de nuestros miedos. Les platicaba de Mark, de cómo quería ir a la universidad, y me sentía muy orgulloso de poder ayudarlo a lograrlo. Cada mes mandaba casi todo mi sueldo a mis papás. Sentía que era mi responsabilidad mantener a la familia, pagar las cuentas y asegurarme de que Mark tuviera chance de estudiar. Mis papás nunca me dieron las gracias, pero yo me decía que me necesitaban. Me escribían cartas, me llamaban para contarme de problemas en la casa, que la luz estaba muy cara, que el carro se descompuso o que mi mamá necesitaba un vestido nuevo para una fiesta. Nunca dije que no. Mandaba dinero, a veces todo mi sueldo, y solo me quedaba con lo necesario para sobrevivir. Mark, en sus cartas con letra medio fea y garabateada, siempre me agradecía. Me decía que gracias a mí podía concentrarse en estudiar y soñar con un mejor futuro. Esas cartas eran lo que me daba fuerzas para seguir. Pero luego las cosas empezaron a ponerse raras. Después de que me retiré antes de tiempo, mis papás empezaron a depender todavía más de mí. Dejaron de trabajar, pero gastaban peor que nunca. Se compraron una tele grandota, se fueron de viaje a Las Vegas, hasta pidieron dinero prestado para arreglar la casa. Empecé a recibir llamadas pidiéndome más dinero,
no para pagar cuentas, sino para que mi mamá y mi papá vivieran con más lujos. Traté de explicarles que mi sueldo de soldado no alcanzaba, pero mi mamá solo se rió por teléfono y dijo: «Eres el hijo mayor, David. Tienes que cuidar a la familia». Esas palabras me pegaron fuerte, como si me cortaran el corazón, pero igual mandé el dinero. Me acuerdo de una vez que fui de vacaciones a casa y me di cuenta de que mis papás habían usado el dinero que les mandé para comprarse un carro nuevo. Andaban paseándose por la ciudad, presumiéndolo a todos, mientras Mark tuvo que ponerse a trabajar en un restaurante de comida rápida para poder pagar sus libros. Sentí un coraje que nunca había sentido. Ese dinero era para la familia, no para un carro, les dije, con la voz temblando de enojo. Mi papá solo se encogió de hombros y mi mamá se dio la vuelta, diciendo algo de que yo estaba siendo grosero. Mark me sacó afuera, pidiéndome perdón por ellos, pero vi la vergüenza en sus ojos. Lo abracé y le dije que todo iba a estar bien, pero dentro de mí sentí que algo se había roto. Los años en el ejército pasaron volando. Me dieron un ascenso y me empezaron a dar tareas más importantes, pero la presión se volvió más pesada. Empecé a sentirme cansado, no solo de cuerpo, sino también de la cabeza. Cada vez que me llegaba una carta de la casa, sentía al mismo tiempo esperanza y miedo. Esperaba que mis papás cambiaran y valoraran lo que estaba haciendo. Pero el miedo siempre ganaba. Miedo de que solo me vieran como alguien para mandarles dinero. Aún así, seguí adelante por Mark, por la promesa que me hice de no dejar que nuestra familia se deshiciera. No sabía en ese entonces que esos años solo eran el inicio de una tormenta peor. Mi vida, que ya tenía heridas que no se veían, estaba a punto de romperse por algo que jamás me imaginé. Ese año tenía 27 años y estaba en el mejor momento de mi carrera en el ejército. Me mandaron a una misión en el Medio Oriente, un lugar lleno de polvo y peligro, donde los disparos y el humo eran lo único seguro. Nuestra tarea era escoltar un convoy de suministros por una carretera muy apartada, un camino donde seguido atacaban grupos de insurgentes. Había hecho misiones como esa muchas veces, y cada vez me repetía a mí mismo que tuviera cuidado, que iba a sobrevivir, que iba a regresar con Mark y con mi familia. Pero esta vez todo salió diferente. Salimos en una tarde muy calurosa, el sol quemaba con su luz roja. Yo iba en el Humvee de adelante, revisando el mapa y hablando por radio con mi equipo. Mi compañero Jack, un chavo de Texas que siempre estaba sonriendo, me contaba sobre su nueva novia. Me reí con él, tratando de que el ambiente no se sintiera tan tenso. Pero por dentro tenía un presentimiento muy feo. El camino estaba demasiado callado, no se veía ni una persona, solo se escuchaba el viento soplando entre las dunas de arena. Entonces pasó. Una explosión fuertísima tronó en el aire. Solo alcancé a oír a Jaque gritar antes de que el Humvee se volteara. Todo se volvió un caos, humo, fuego y los balazos sonando por todos lados. Sentí un dolor horrible en mi pierna derecha, como si me la estuvieran destrozando. Salí arrastrándome de entre los fierros, jalando a Jaque conmigo, pero él no se movía, con la mirada fija en el cielo. Le grité su nombre, lo sacudí, pero no contestaba. La sangre me empapaba la pierna y la arena, y empecé a desmayarme. Lo último que recuerdo fue el sonido de un helicóptero y una voz lejana que gritaba mi nombre. «Coleman, espera. No te rindas». Me desperté en un hospital militar. Las luces blancas me cegaban y tuve que entrecerrar los ojos. A un lado mío estaba un doctor que, con voz calmada pero seria, me dijo que había perdido mi pierna derecha desde abajo de la rodilla. Un pedazo de metralla de la explosión me había destrozado el hueso y el músculo, y no pudieron salvarla. Me iban a poner una pierna de prótesis, me mandarían de regreso a casa y me darían de baja por mi condición. Lo escuchaba, pero era como si hablara de alguien más, no de mí. Yo, David Coleman, el hombre que podía correr 8 kilómetros sin parar y cargar un equipo de 20 kilos en el desierto, ahora era un discapacitado. Los días en el hospital se me hacían iguales. Me daban medicina para el dolor y las enfermeras me cuidaban bien. Pero en mi mente, la explosión se repetía una y otra vez, la explosión, la cara de Jaque, la impotencia de no poder salvarlo. Empecé a tener pesadillas, no solo cuando dormía, sino también cuando estaba despierto. Cualquier ruido fuerte,
como una puerta azotándose o un camión pasando, me hacía brincar. Mi corazón latía rapidísimo y me empapaba de sudor como si me hubieran echado un balde de agua. Los doctores dijeron que era TEP, trastorno de estrés postraumático. Me recetaron medicinas y me dijeron que fuera con un psicólogo, pero no quise. Pensé que podía seguir adelante solo, como siempre lo había hecho. A los 28 años me dieron de baja y regresé a Oregón. No sabía qué esperar cuando llegara a casa. Tal vez un abrazo de mi mamá, unas palabras de apoyo de mi papá o, al menos, un lugar para poder sanar. Volví a la casa en la calle Belmont con mi mochila, una pierna postiza que apenas sabía usar y el corazón hecho pedazos. Mark fue por mí al aeropuerto. Ya estaba más alto, ya no era el niño flaquito que recordaba. Cuando me vio con las muletas, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero hizo un esfuerzo por sonreír y me abrazó fuerte. «Ya volviste, David. Todo va a estar bien», me dijo. Asentí con la cabeza, pero por dentro no estaba seguro de nada. Al principio, mis papás parecían contentos de verme. Mamá me abrazó llorando, diciéndome que había estado muy preocupada cuando supo que me habían herido. Papá me dio una palmada en el hombro y me llamó héroe, pero sus ojos seguían igual de fríos que siempre. Me pusieron en un cuarto pequeño en la planta baja, porque no podía subir escaleras fácilmente. Esos primeros días me sentí querido, cuidado. Mamá me hacía sopa. Papá contaba chismes de la ciudad. Y pensé que tal vez esta era una oportunidad para que volviéramos a ser una familia. Pero la realidad es más dura que la esperanza. A los pocos meses, empecé a notar que mis papás cambiaron. Dejaron de preguntar cómo me sentía. Dejaron de interesarse por mis pesadillas que no me dejaban dormir. En lugar de eso, empezaron a quejarse. «David, no puedes quedarte ahí acostado todo el día». Mamá decía que aunque intentaba ayudar en la casa, como lavar los trastes, doblar la ropa o hasta trapear con mi pierna de prótesis, todavía me estaba acostumbrando. «Antes eras el que mantenía a la familia, ¿y ahora qué? Ya no ganas nada», me soltó papá sin rodeos una noche en la cena. Sus palabras me pegaron como un golpe en el pecho. Yo todavía les daba toda mi pensión del ejército, aunque no era mucho, pero para ellos nunca parecía suficiente. Traté de no pensar tanto en eso. Quería encontrar un trabajo para demostrar que no era un inútil. Conseguí chamba como guardia de seguridad en un súper cerca de la casa. Pero los ataques de pánico del estrés postraumático me hacían imposible quedarme. Un día, los cohetes de un festival cercano tronaron y me tiré al suelo en medio de la tienda, con el corazón a 1000 y todo sudado. Me despidieron a la semana. Cuando le conté a papá, nomás se rió. «Eras soldado y ahora te asustan los cohetes». «Qué patético», dijo. La cosa se puso peor en Navidad. Esa noche, toda la familia estaba reunida en la mesa. Yo quería que la cena fuera bonita. Compré regalos para mis papás, juntando cada peso de mi pensión. Le di a mamá una bufanda que tejí y a papá un reloj sencillo. Mamá me vio con desprecio. «¿Crees que estas cosas compensan algo? Ya no eres el David del que estábamos orgullosos», me dijo con voz fría. Papá remató. «Si no puedes aportar a esta familia, mejor lárgate. No necesitamos a alguien inútil aquí». Me quedé ahí parado, sintiendo que el mundo se me venía abajo. Mark trató de defenderme, pero mamá lo calló. «Mark, no te metas. Tu hermano ya no es un héroe». Lo miré a los ojos y vi cómo temblaba de coraje y tristeza. Negué con la cabeza para decirle que no dijera nada. No quería que las cosas empeoraran. Esa misma noche, hice mi mochila con algo de ropa y una foto de Mark y yo cuando éramos niños. No discutí, no supliqué. Me fui en silencio de la casa por la que había dado mi juventud para mantenerla unida. Al salir, el aire estaba helado y caía un poco de nieve, pero no sentía nada, solo un vacío enorme en el pecho. Había perdido no solo una pierna, sino también a mi familia, o al menos lo que yo pensaba que era mi familia. No sabía a dónde ir, solo que no podía quedarme ahí. Entonces se me vino un pensamiento a la cabeza: el abuelo Henry. Vivía solo en una granja de abejas en un pueblito de Oregón, a unas horas de camino.
Nunca fui cercano a él porque mis papás siempre lo mantuvieron alejado, pero recordaba las pocas veces que lo vi, un hombre bueno, con una sonrisa cálida y manos duras de tanto trabajar. Le mandé un mensaje a Mark diciéndole que iba a estar bien, y me subí a un camión rumbo a la casa de mi abuelo. Mientras el camión avanzaba, miraba por la ventana como las luces de Navidad se iban quedando atrás. No lloré, pero sentía el corazón hecho pedazos. Había dado todo, mi juventud, mi salud, hasta una parte de mi cuerpo para que mi familia estuviera unida, pero al final, solo me vieron como una carga. Pero en esa oscuridad, yo no sabía que todavía había un rayito de esperanza, una granja de abejas, un abuelo y una nueva oportunidad para encontrarme a mí mismo. El camión retumbaba por un camino rural lleno de baches, llevándome a una zona alejada en el campo de Oregón. No llevaba mucho, solo una mochila con algo de ropa y recuerdos rotos. Mi pierna de prótesis rechinaba cada vez que el camión se movía, recordándome que ya no era el mismo David de antes. Había hablado con el abuelo Henry antes de subirme al camión. Con voz temblorosa le dije que necesitaba un lugar donde quedarme. Él no preguntó mucho, solo contestó, «Ven, David. Mi casa siempre está abierta». Su voz cálida y segura me dio un poquito de esperanza. Cuando el camión paró en una estación chiquita en medio de la nada, vi al abuelo esperándome, apoyado en su vieja camioneta, con una gorra de béisbol que casi le tapaba los ojos. Se veía más delgado de lo que recordaba, su pelo ya todo blanco, la cara llena de arrugas como si contaran su historia. Pero cuando me vio, sonrió tan grande que parecía que salió el sol en invierno. «David, has crecido un montón», dijo mientras se acercaba a abrazarme. Le regresé el abrazo como pude, tratando de no perder el equilibrio con mi pierna de prótesis. Él no dijo nada sobre mi pierna, no me miró con lástima, solo me dio una palmada en el hombro y dijo, «Súbete a la camioneta, vamos a casa». La granja de abejas estaba a unos kilómetros, rodeada de campos verdes y árboles altos. La casita de madera del abuelo era pequeña pero bien bonita, con un porche lleno de sillas de madera y macetas con flores. Alrededor había muchas colmenas alineadas, y las abejas zumbaban sin parar, como una música rara pero bonita. Nunca me imaginé viviendo en un lugar así, tan lejos del ruido, de los recuerdos de la guerra y de la traición de mi familia. Pero cuando me bajé de la camioneta y respiré el olor dulce de la miel mientras escuchaba el zumbido de las abejas, sentí una paz rara, como si mi corazón pudiera descansar aunque fuera tantito. Los primeros días en la granja no fueron fáciles. Las pesadillas seguían ahí. Algunas noches me despertaba de golpe, todo sudado y con el corazón a mil, seguro de que estaba otra vez en medio del desierto, entre el humo y los balazos. Mi abuelo muchas veces me escuchaba gritar en la noche. Nunca me tocaba la puerta ni decía nada, pero al día siguiente, siempre me dejaba una taza de té caliente afuera de mi cuarto. Una vez le pregunté por qué nunca hablaba de mis pesadillas. Me miró con unos ojos llenos de comprensión y me dijo, «David, cada quien tiene sus propias batallas. Yo no puedo pelear las tuyas, pero sí puedo estar aquí contigo». Esas palabras tan simples pero sinceras me hicieron llorar. El abuelo Henry no hablaba mucho, pero cada palabra que decía valía oro. Me contó sobre la granja de abejas, cómo empezó a cuidar abejas cuando era joven, después de que perdió a mi abuela. «Las abejas son increíbles», dijo mientras me enseñaba las colmenas. «Ellas trabajan juntas, nadie es egoísta, nadie abandona a los suyos. Si las escuchas, su zumbido te enseña cómo vivir». No entendí muy bien lo que quería decir, pero empecé a ayudarle. Revisaba las colmenas, cambiaba los marcos de madera y aprendía cómo cuidar a las abejas enfermas. El trabajo era lento y necesitaba paciencia, pero curiosamente me calmaba. El zumbido constante de las abejas era como una música que me ayudaba a olvidar los recuerdos feos que me perseguían. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche tomando café y viendo el atardecer, mi abuelo de repente empezó a hablar de mi papá James. «Mi hijo no siempre fue así», dijo con tristeza en la voz. «Pero cuando se casó con tu mamá, Linda, las cosas cambiaron. Vivían solo para ellos, se llevaron mis ahorros y los gastaron sin pensar. Los perdoné, pero nunca lo olvidé. Me quedé en shock. Nunca supe que mis papás le habían quitado al abuelo todo lo que había ahorrado en su vida. Pero él no se veía enojado ni amargado.
Solo sonrió, acarició al gato viejo que tenía en las piernas y dijo, la vida es muy corta para quedarse con rencores, David. Tienes que aprender a dejarlo ir. Sus palabras me hicieron pensar mucho. Yo había cargado con mi coraje y mi dolor desde que salí de la casa. Cada vez que pensaba en mis papás, sentía como si alguien me apretara el pecho. Pero ahí, con el abuelo, empecé a sentir algo diferente. No era perdón todavía, pero sí una sensación de libertad. Libertad de las expectativas y de las cargas que había llevado tantos años. El trabajo con las abejas se fue volviendo como una medicina para mi alma. Aprendí a cuidarlas, a ver cuando una colmena estaba bien o cuando necesitaba ayuda. El abuelo me enseñó a sacar la miel, levantando los cuadros con cuidado para no asustar a las abejas. La primera vez que sostuve un cuadro lleno de miel, brillando como oro bajo el sol, sentí una alegría chiquita pero real. Lo hiciste muy bien, me dijo el abuelo, y me di cuenta que era la primera vez en muchos años que alguien me felicitaba sin esperar nada a cambio. Pero no siempre era fácil. Algunos días el trastorno de estrés postraumático regresaba con todo. Una vez, mientras trabajaba en el campo, el sonido de un avión pasando por encima me hizo entrar en pánico. Tiré un cuadro de la colmena y caí al suelo, agarrándome la cabeza y tratando de respirar. El abuelo corrió hacia mí, no dijo nada, solo se sentó a mi lado y puso su mano en mi hombro hasta que me calmé. Estoy bien, murmuré, sintiéndome avergonzado por ser tan débil. Pero él solo negó con la cabeza y dijo, nadie espera que seas fuerte todo el tiempo, David. Solo sigue intentándolo. Eso es suficiente. Poco a poco fui encontrando gusto por cuidar a las abejas. Empecé a leer libros sobre ellas, aprendí cómo se comunican, cómo protegen su colmena y cómo sobreviven los inviernos tan duros. Me di cuenta de que, igual que las abejas, yo también estaba tratando de sobrevivir. No solo a la guerra, sino también a las heridas que traía en el corazón. Cada día me sentía un poquito más fuerte. Aunque mi pierna protésica me dolía cuando hacía frío y todavía tenía pesadillas que me regresaban al desierto, el abuelo no solo me enseñó sobre abejas, también me enseñó a vivir. Él vivía de forma sencilla, pidiendo poco, pero siempre encontraba felicidad en las cosas pequeñas, un tarro de miel fresca, una tarde escuchando discos viejos o la lluvia que hacía los campos más verdes. Empecé a seguir su ejemplo y a encontrar alegría en cosas simples como sentarme en el porche, escuchar a las abejas y sentir la brisa fresca en mi cara. Una noche, mientras cenábamos solo unos sándwiches con puré de papas, el abuelo de repente preguntó, ¿alguna vez piensas en el futuro, David? Me quedé callado. Para mí, pensar en el futuro era un lujo que no podía darme. Había perdido tantos amigos, mi salud y mi familia, que nunca me imaginé lo que podía venir. Pero él me miró con los ojos llenos de luz y dijo, esta granja es pequeña, pero tiene potencial. Si quieres, podemos hacerla más grande juntos. Por primera vez, sentí un nuevo propósito, una razón para levantarme cada mañana. Empecé a soñar con hacer crecer la granja, no solo para ganar dinero, sino para construir algo que fuera mío. Le conté al abuelo sobre usar tecnología, sensores para revisar la salud de las colmenas y equipos automáticos para cosechar la miel. Él se rió, asintió y dijo, adelante, David. Yo creo en ti. Esas palabras fueron como una lucecita que iluminó un rincón oscuro en mi corazón. En los meses siguientes me metí de lleno a investigar. Leí sobre tecnología moderna para abejas, vi videos en internet y hasta contacté a algunos expertos en Oregón. Empecé a probar cosas, poniendo sensores sencillos para medir la temperatura y la humedad de las colmenas. La primera vez que un sensor nos avisó de una colmena con problemas, el abuelo y yo pudimos salvar la colonia antes de que se enfermara. Me dio una palmada en el hombro y se rió con ganas. Eres un verdadero soldado, siempre encuentras la forma de salir adelante, me dijo. Pero la tecnología era solo una parte del camino. Me di cuenta de que si queríamos que la granja creciera, teníamos que llevar nuestra miel al mercado. La miel del abuelo era increíble, bien dulce, con el sabor único de las flores silvestres de Oregón, pero solo la vendía a unos cuantos vecinos, casi siempre cambiándola por verduras o pan. Yo quería más. Quería que Miel Coleman se convirtiera en una marca conocida, no solo en Oregón, sino en otros lugares también.
Empecé a meterme en las redes sociales, un mundo totalmente nuevo para mí, un veterano de 30 años. Creé cuentas de Instagram y YouTube para la granja, y las llamé Coleman Honey Farm. Al principio fue un desastre, no sabía cómo grabar ni editar videos. Me acuerdo que la primera vez que intenté grabar a mi abuelo sacando miel, me temblaban tanto las manos que el video salió todo movido. Pero no me rendí. Aprendí a usar programas sencillos para editar, escribí publicaciones cortas contando cómo cuidábamos las abejas y compartí mi historia. Conté que era un veterano que encontró un nuevo sentido en la vida gracias a las abejas. No hablé mucho de mi problema de estrés postraumático ni de la traición de mi familia, pero sí platiqué cómo el zumbido de las abejas me ayudó a encontrar un poco de paz. Al principio, nuestras publicaciones y videos solo tenían unas cuantas vistas, casi todas de vecinos y amigos del abuelo. Pero un día, un video cortito donde el abuelo y yo revisábamos las colmenas al atardecer se volvió viral. Alguien lo compartió en un grupo de productos orgánicos y, de un día para otro, tuvo cientos de vistas. Empecé a recibir mensajes de personas que no conocía, pidiendo comprar nuestra miel o preguntando cómo cuidábamos las abejas. Una persona incluso escribió, "Tu historia me inspira. Gracias por compartirla". Leí ese mensaje sentado en el porche y, por primera vez en muchos años, me sentí realmente valorado. El abuelo y yo comenzamos a envasar la miel en frascos de vidrio pequeños, les pusimos etiquetas con el nombre de Miel Coleman y un logotipo sencillo que diseñé, una abeja sobre un campo verde. Vendíamos por Instagram, en mercados locales y hasta recibimos pedidos de otros estados. Empezó a entrar dinero. No era mucho, pero sí lo suficiente para comprar más equipo y aumentar el número de colmenas. El abuelo, aunque ya pasaba de los 70 años, trabajaba sin parar, y yo podía ver que estaba más feliz que nunca. ¿Has hecho realidad mi sueño?, me dijo un día mientras contábamos lo que habíamos ganado ese mes. Negué con la cabeza y le dije, no, abuelo. Solo estoy continuando con tu sueño. En un año, nuestra granja de abejas creció mucho más de lo que me hubiera imaginado. Contratamos a 2 personas, una chava llamada Sara, que amaba la agricultura orgánica, y un chavo llamado Tom que ya había trabajado en una granja cercana. Ellos trajeron nuevas ideas y energía, y empecé a sentir que la granja ya no era solo del abuelo y mía, sino de todos nosotros. Era como una pequeña comunidad. Hicimos una marca. La miel Coleman se volvió de las favoritas en tiendas de productos orgánicos y empezamos a mandar pedidos a California, Washington y hasta algunos a Canadá. Pero el crecimiento no se trataba solo de dinero o de ser más grandes. Para mí, era un camino para recuperar mi confianza y encontrar quién soy. Los ataques de pánico por el TEP seguían, pero pasaban menos seguido. Algunos días, un ruido fuerte me hacía saltar o me despertaba empapado en sudor, pero el trabajo en la granja me ayudaba a mantenerme tranquilo. Estar en medio de las colmenas, oyendo su zumbido constante, me hacía sentir que estaba peleando, no con armas ni balas, sino con las heridas que traía en el corazón. El abuelo fue mi maestro, mi amigo, mi verdadera familia. Nunca me presionó para ser fuerte, pero su forma de estar conmigo me hizo querer ser una mejor persona. Un día, mientras grababa un video revisando las colmenas, mi celular vibró. Era un mensaje de Mark. Me decía que ya se había graduado de la universidad, que estaba trabajando en Seattle y que quería visitarme. David, vi tu granja en YouTube. Estoy orgulloso de ti, escribió. Sonreí y sentí el corazón calientito. Mark era el único de la familia con quien todavía hablaba, aunque no muy seguido. Le mandé un mensaje invitándolo a venir, con la esperanza de que pudiéramos volver a ser cercanos. Unas semanas después de su mensaje, estaba en el porche viendo el camino de terracería que llevaba a la granja, con el corazón latiendo fuerte como si fuera un niño esperando un regalo de Navidad. Mark había dicho que vendría ese fin de semana y hoy era el día. No sabía qué esperar, un abrazo, una plática rara o solo el silencio cómodo de 2 hermanos que llevaban mucho tiempo sin verse. Pero, en el fondo, deseaba recuperar mi relación con él. Era el único de la familia que de verdad me entendía. Cuando vi el carro rentado de Mark entrando a la granja, levantando polvo con la luz del atardecer, lo vi bajarse, más alto de lo que recordaba, con una camisa azul clarita y la misma sonrisa de cuando éramos niños. «David». Y gritó,
corriendo hacia mí y abrazándome fuerte. Le regresé el abrazo, sintiendo lo mucho que me había hecho falta. En ese momento, toda la distancia y los años que nos habían separado desaparecieron. Bienvenido a casa, hermano, le dije con la voz quebrada. Mark se rió como cuando éramos niños y me dio un golpecito en el hombro. ¿A casa?, dijo sonriendo. Si convertiste esta granja en un imperio de abejas. El abuelo Henry estaba en la puerta, viéndonos con una sonrisa y los ojos llenos de alegría. Pasa, Mark, dijo con su voz cálida. Tengo unas costillas con miel que te van a encantar. Será mejor que coman. Y dijo el abuelo. Entramos a la casita de madera donde el olor a carne asada y puré de papa se mezclaba con el aroma a pino de la chimenea. La mesa estaba puesta de manera sencilla pero acogedora, con un tarro de miel Coleman en el centro, como símbolo de todo lo que habíamos logrado. La cena empezó con risas y anécdotas. Mark platicó de su vida en Seattle, su trabajo en una empresa de tecnología y cómo veía mis publicaciones en Instagram. No es broma, David. Presumo con mis compañeros de trabajo que mi hermano es un magnate de la miel, dijo, y no pude evitar soltar la risa. El abuelo se metió en la conversación y contó la vez que tiré un panal cuando estaba aprendiendo a cosechar, y los tres reímos tanto que terminamos con lágrimas en los ojos. Por primera vez en muchos años, sentí que pertenecía a un lugar, con estas personas. No por obligación, sino por amor. A mitad de la cena, Mark se quedó callado y me miró serio. David, lo siento, dijo bajito. En ese entonces, en la casa, no te defendí. Sabía que mamá y papá te trataban mal, pero tenía demasiado miedo para hacer algo. Negué con la cabeza y puse mi mano en su hombro. Mark, eras un niño. Hiciste lo que pudiste. No te culpo, le dije. Él asintió con los ojos llenos de lágrimas y supe que la herida entre nosotros empezaba a sanar. El abuelo, como siempre, no dijo mucho, pero sus ojos brillaban de orgullo al vernos. Levantó su vaso de sidra casera y dijo: un brindis. Por las heridas que sanan y los malos entendidos que se aclaran. Chocamos nuestras copas y, en ese momento, sentí algo que nunca había sentido antes. Terminamos la cena contando historias de abejas, platicando del futuro de la granja y de los sueños que queríamos perseguir juntos. Cuando Mark se fue a la mañana siguiente, me abrazó fuerte y me prometió que volvería pronto. David, quiero ser parte de esta granja, me dijo. No solo como visitante, sino como familia. Asentí, con el corazón lleno de alegría. Mientras veía su coche alejarse por el camino de terracería, me quedé junto al abuelo observando, y supe que este era el inicio de un nuevo capítulo. No solo para la granja, sino para nosotros. Los días que siguieron me llenaron de una nueva energía que me recorría todo el cuerpo. Mark había encendido una chispa. Tenía más esperanza que nunca, y estaba convencido de que la familia no es solo la de sangre, sino quienes eligen estar contigo. Como decía el abuelo, nuestra granja de abejas, que con orgullo lleva el nombre de Coleman Honey, estaba prosperando. Los frascos de miel llenaban los estantes de las tiendas orgánicas en todo Oregón. Y empezamos a recibir pedidos de lugares tan lejanos que tuve que contratar a alguien más para ayudar con los envíos y el empaquetado. Empecé a soñar en grande. No solo en crecer la granja, sino en convertirla en un símbolo de cómo uno puede levantarse después de caer. Pero la vida, como aprendí en la guerra, nunca te deja estar tranquilo por mucho tiempo. Una tarde, mientras revisaba los sensores de las colmenas bajo la luz dorada del atardecer, un coche plateado se detuvo en la entrada de la granja. Pensé que era un cliente, pero cuando se abrió la puerta del coche, sentí un nudo en el pecho. Eran mis papás, James y Linda Coleman, vestidos como si fueran a una fiesta. Mi mamá traía un vestido floreado muy llamativo y una sonrisa falsa. Mi papá, con un traje viejo y el pelo canoso, miraba la granja como si estuviera calculando cuánto valía. El abuelo, que estaba sentado en el porche, se levantó con la mirada fría como el hielo. David, hijo mío, dijo mi mamá, con una voz dulce, pero tan falsa que parecía que estaba actuando en una telenovela. Necesitamos hablar. Me quedé ahí, agarrado a un marco de colmena, sintiendo como el pasado quería tragarse todo lo que había logrado.
El abuelo se puso a mi lado sin decir nada, pero su presencia me dio fuerzas, como si fuera un muro que me protegía. James, Linda, dijo el abuelo con voz baja pero firme. ¿Qué hacen aquí? Mi mamá dudó y volteó a ver a mi papá como pidiendo ayuda. Mi papá se aclaró la garganta y dio un paso adelante con una sonrisa forzada. Sabemos que nos equivocamos, dijo. Queremos pedirte perdón. Queremos que volvamos a ser una familia de verdad. Sus palabras sonaban bonitas, pero noté que sus ojos se movían como si estuviera haciendo cuentas en su cabeza. Mi mamá intervino rápido. David, vimos tu granja en internet. Has hecho un gran trabajo. Solo queremos ser parte de esto. Me quedé congelado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Quería creerles, quería pensar que de verdad se arrepentían. Pero el recuerdo de esa Navidad en la que me insultaron y me corrieron de la casa todavía me dolía como si hubiera sido ayer. Volteé a ver al abuelo y él negó con la cabeza, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. James, Linda, dijo el abuelo con una calma que daba miedo. Se llevaron mis ahorros, los desperdiciaron y ahora aparecen solo porque David ha tenido éxito. ¿De verdad pensaron que no me daría cuenta de lo que planean? La cara de mi mamá se puso pálida y mi papá se quedó tieso. Y eso fue hace mucho tiempo, dijo mi papá con la voz un poco temblorosa. Sí, cometimos errores, pero queremos arreglarlo. La rabia me llenó el pecho, pero respiré profundo y hablé con calma. Papá, mamá, les dije con voz firme. Toda mi juventud trabajé para mantenerlos, mandaba dinero, me sacrificaba. Pero ustedes solo me veían como un cajero automático. Cuando más los necesitaba, me abandonaron. Ya no necesito sus disculpas. Mi mamá empezó a llorar, pero no sabía si sus lágrimas eran sinceras o solo parte de su actuación. David, no puedes tratarnos así, dijo sollozando. Somos tu familia. Negué con la cabeza y sentí como si me quitara un gran peso de encima al decir lo que había guardado tantos años. La familia no es la que te da la espalda cuando más la necesitas. Mi familia ahora es el abuelo, Mark y la gente que sí estuvo conmigo. El carácter de mi papá explotó y se acercó, señalándome con el dedo. ¿Quién te crees que eres, David? Y gritó mi papá. ¿Un gran señor de la granja? Sigues siendo el mismo soldado lisiado que vivió de nosotros por años. Sus palabras eran como cuchillos, pero ya no me hacían daño. Lo miré directo a los ojos y le dije. Soy David Coleman, el hombre que levantó esta granja desde cero junto con mi abuelo, y no necesito que nadie me diga cuánto valgo. El abuelo puso su mano en mi hombro y me dio valor. Con la mirada firme, dijo. James, Linda, váyanse. Y no vuelvan. Mi mamá intentó decir algo, pero mi papá la jaló hacia el coche, murmurando cosas que ni valía la pena escuchar. Cuando su coche se perdió en el camino, sentí que me quitaban un peso enorme de encima. Ya no estaba enojado. Me sentía libre, como si por fin hubiera soltado todo lo que me ataba al pasado. Pero la historia no terminó ahí. Unas semanas después, Mark me llamó emocionado. David. Me dieron una semana libre. Quiero ir a la granja y traigo muchas ideas para el negocio. Cuando llegó con su maleta llena de papeles y una sonrisa de oreja a oreja, supe que no venía solo de visita. Mark había investigado cosas como cosméticos de cera de abeja, velas aromáticas y hasta recorridos para que la gente conociera a las abejas. David, podemos hacer que miel Coleman sea más que miel. Puede ser toda una experiencia. Me dijo con los ojos brillando. El abuelo y yo lo escuchamos atentos mientras nos contaba sus planes. No pude evitar sentirme orgulloso. El niño que antes necesitaba mi ayuda para comprar libros, ahora era un joven lleno de pasión. Empezamos a trabajar juntos, probando nuevos productos. Mark diseñó una línea de cosméticos, cremas y bálsamos de cera de abeja, y comenzamos a venderlos por internet. Los recorridos para conocer a las abejas atrajeron a muchas personas, desde familias curiosas hasta periodistas que querían contar nuestra historia. Mark se quedó más tiempo del que había planeado y nos convertimos en un gran equipo, el abuelo, Mark y yo. Cada noche nos sentábamos en el porche a cenar algo sencillo, pero lleno de risas.
Mark volvió a disculparse por el pasado, pero yo solo negué con la cabeza. Ya estás aquí, y eso es lo que importa, le dije. Desde lo más profundo de mi corazón, supe que lo había perdonado. Mientras tanto, mis papás seguían intentando contactarme, me mandaban mensajes, me llamaban e incluso me enviaron una carta larguísima diciendo que se arrepentían y que querían volver a estar en mi vida. Pero el abuelo y yo teníamos claro que ya no los necesitábamos. Un día, mientras Mark y yo preparábamos un gran pedido de miel para un cliente de California, me miró y me dijo: David, siempre te he admirado. Incluso cuando todo se veía mal, nunca te rendiste. Sonreí y sentí algo bonito en el corazón. Mark, no podría haberlo logrado sin ti ni sin el abuelo, le respondí. La granja de abejas ya no era solo un negocio. Era un hogar, un lugar donde la gente que amo y yo construimos algo juntos. Todavía sufría pesadillas por el trauma de la guerra, pero ahora sabía que podía apoyarme en el abuelo y en Mark. Aprendí que la familia son las personas que eliges, las que te apoyan cuando el mundo te da la espalda. Mientras estaba en los campos viendo a las abejas bailar en el aire, entendí que mi camino no había terminado, pero esta vez no tenía miedo. Tenía a Miel Coleman, al abuelo, a Mark y a mí mismo, David Coleman, un hombre que encontró luz en la oscuridad y siguió adelante, no por obligación, sino por amor. Los años que vinieron en la granja fueron días llenos de significado. Como gotitas de miel dulce escurriendo del panal. Miel Coleman ya no era solo un negocio. Ya éramos parte de la comunidad. Hicimos crecer el negocio, no solo producíamos miel, sino también productos de cera de abeja, velas aromáticas, cremas, bálsamos para labios y los recorridos con experiencia apícola que había propuesto Mark. Llegaban camionetas con turistas desde Portland, Seattle y hasta de más lejos. Venían a la granja para escuchar nuestra historia y aprender cómo viven y trabajan las abejas en equipo. Muchas veces me tocaba pararme frente a grupos grandes para contar mi experiencia, ya no como un soldado o un veterano herido, sino como un hombre que encontró su propósito con las abejas. Ya no era el mismo David Coleman de antes, el soldado cargado de problemas familiares, el hijo que se sintió traicionado, o el hombre atrapado por el estrés postraumático. Todavía tenía pesadillas, noches en que despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo como si siguiera en el desierto caliente. Pero cada vez pasaba menos y, cuando sucedía, ya no me asustaba tanto. Me salía a los campos de abejas, escuchaba su zumbido y sentía que mi corazón se tranquilizaba. Mi abuelo siempre decía que las abejas nos enseñan a vivir, trabajan en equipo, nunca son egoístas ni abandonan a los suyos. Aprendí eso no solo de las abejas, sino también de mi abuelo, de Mark y de mí mismo. Mark se volvió parte esencial de la granja. Dejó Seattle y se mudó a Oregón, trayendo su energía y sus ideas. Juntos creamos la página web de Miel Coleman, donde la gente podía comprar en línea y conocer nuestra historia. Mark también propuso poner un pequeño local en la granja para que los turistas compraran nuestros productos y tomaran café con miel ahí mismo. David, no solo vendemos miel. Vendemos inspiración, me dijo. Y no podría estar más de acuerdo. Cada frasco de miel, cada vela, cada recorrido era parte de nuestra historia. Una historia de superar el dolor, encontrar nuestra pasión y crear una verdadera familia. El abuelo Henry, a pesar de sus más de 75 años, trabajaba sin parar. Le gustaba sentarse en el porche y vernos a Mark y a mí ir de un lado a otro. A veces se reía diciendo que hacíamos mucho ruido y espantábamos a sus abejas. Pero se le iluminaban los ojos cada vez que un cliente elogiaba nuestra miel o cuando un periódico escribía sobre nosotros. Un día me llamó aparte y me dio una caja de madera vieja. Dentro había un cuaderno lleno de notas de apicultura que él había escrito cuando era joven, con ideas de cómo hacer crecer la granja. Y nunca pensé que viviría para ver este día, me dijo con la voz llena de emoción. Pero tú y Mark lo lograron, David. Lo abracé con el corazón lleno de alegría. Sabía que no había mejor regalo que hacer su sueño realidad. No todo era perfecto. Mis papás, James y Linda, no se dieron por vencidos. Seguían mandando mensajes, llamando y hasta salieron en un periódico local diciendo que ellos eran la inspiración detrás de mi éxito. Leí el artículo y los vi presumir que siempre me apoyaron y que estaban orgullosos de su hijo.
sonreí ampliamente. Cuando Mark lo vio, se enojó mucho y quería ir a enfrentarlos, pero lo detuve. No valen la pena, Mark, le dije. Ya no son nuestra familia. El abuelo, que estaba sentado cerca, solo asintió. Déjalos vivir con las decisiones que tomaron, David. Nos tienes a nosotros y eso es lo único que importa. Mi abuelo y yo decidimos cortar todo contacto con ellos. Bloqueé sus números, borré sus mensajes y me enfoqué en el presente. Ya no sentía coraje ni tristeza cuando pensaba en ellos. Mi abuelo me enseñó que guardar rencor solo te hace daño, y yo ya no quería cargar con eso. Mi familia ahora era mi abuelo, Mark, Sarah y Tom. Las personas que trabajaban con nosotros en la granja y los clientes que nos mandaban mensajes de agradecimiento por un frasco de miel o por mi historia. La familia es la que elige estar contigo, no la que aparece solo cuando te va bien. Una tarde de otoño, con los campos de abejas brillando bajo el sol dorado y el olor de las flores silvestres, estaba en la granja viendo las colmenas bien alineadas y a las abejas trabajando sin parar. Mark andaba con un grupo de turistas, enseñándoles cómo revisar una colmena sin espantar a las abejas. El abuelo estaba sentado en el porche leyendo un libro, con su gato dormido a un lado. Sonreí, sintiendo un pedazo de paz que nunca había sentido. Pensé en todo lo que había pasado, de ser un chavo lleno de sueños que se metió al ejército, a un soldado herido, un hijo rechazado por su propia familia, y ahora un hombre que encontró sentido en las cosas sencillas. Perdí muchas cosas, parte de mi cuerpo, amigos como Jaque, y una familia por la que di todo para mantener unida. Pero también gané mucho más, una pasión, un hogar y una familia de verdad. La miel Coleman se volvió un símbolo en la comunidad. Nos invitaban a ferias agrícolas y las escuelas nos pedían que hiciéramos talleres de apicultura para los niños. Una vez, una niñita que venía en un grupo de turistas corrió y me abrazó, diciendo, «Quiero crecer fuerte como tú». Me reí, le acaricié la cabeza y le dije, «Lo vas a lograr, mientras nunca te rindas». Me di cuenta de que eso era justo lo que me hubiera gustado decirle a mi yo de antes. Una noche, mientras Mark, mi abuelo y yo cenábamos las costillas con miel que tanto le gustaban al abuelo, hablé sin pensarlo. «Abuelo, Mark, gracias por todo. Sin ustedes, no sé qué hubiera sido de mí». Mark sonrió y me dio un golpecito en el hombro. «David, el que debería agradecer soy yo. Me enseñaste lo que es una familia de verdad». El abuelo solo sonrió, levantó su vaso de sidra y dijo, «Por la miel de Coleman y por nosotros». Cuando me levanté para recoger los platos, miré por la ventana y vi la luz de la luna iluminando los campos de abejas, haciéndolos brillar como si hubiera estrellas en la tierra. Pensé en mi camino, en todas mis cicatrices, las que se ven y las que no, y en cómo había logrado salir adelante. Ya no era el soldado cargado de problemas ni el hijo que buscaba aprobación. Era David Coleman, un hombre que encontró luz en la oscuridad. Y sabía que, pasara lo que pasara, seguiría luchando con amor, con ganas y junto a mi verdadera familia. Mi historia termina aquí, en los campos de abejas, donde su zumbido me recuerda que la vida, por difícil que sea, siempre vale la pena. Y si algún día te sientes perdido, acuérdate, la familia no es solo de sangre, es la que elige quedarse contigo. Y a veces, la luz que buscas está justo frente a ti, solo tienes que atreverte a dar el paso.